ejercicio de cinemática. Nos dice una pelota resbala por un tejado que forma 30 grados con la horizontal. ¿No? Aquí tenemos una pelotita que ha resbalado, bueno, está resbalando en un tejado, ¿no? Que tiene 30 grados de inclinación con respecto a la horizontal, como lo vemos aquí en el gráfico. Y al llegar a su extremo, tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo, ¿no? La cosa es que no nos dice con qué velocidad ha empezado, pero obviamente ha ido ganando y ahora ha llegado a tener una velocidad de 10 metros sobre segundo. Creo que es lo más importante en con qué velocidad ha empezado, si se ha empezado a soltar o ha iniciado con una velocidad cero, pues creo que en este ejercicio no nos interesa. Simplemente nos interesa en este caso la velocidad con la que está partiendo en este punto, ¿no? La altura del borde del tejado respecto al suelo es de 60 metros, entonces esta altura es de 60 metros, H le puse, ¿no? 60 metros. Y la anchura de la calle es de 30 metros. Este ancho de la calle es de 30 metros. Lo puse con la letra D. Llegará directamente al suelo o rebotará primero en la pared del edificio del frente, que es tan alto como el otro, nos dice. Entonces nos dice si este balón o esta pelotita va a llegar a chocar con el otro edificio o va a llegar al suelo. En ambos casos tenemos que ver qué es lo que pasa, ¿no? Si choca con el edificio o choca con el suelo. ¿Y por qué? Porque aquí hay un movimiento parabólico, ¿no? Ya que no estamos en un movimiento rectilíneo, sino ya es movimiento parabólico, porque aquí hay un ángulo de inclinación, ¿no? Entonces ya no estamos en un movimiento rectilíneo. En cualquier caso, nos dice determinar el tiempo que tardará en llegar al suelo. Muy bien, y calcular con qué velocidad lo hace. Ya, muy bien, vamos a empezar a resolver este ejercicio. Esto ya es un ejercicio de movimiento parabólico, entonces una de las ecuaciones primordiales para el movimiento parabólico es la siguiente. Y es igual a tangente de alfa por x menos gravedad dividido entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo alfa por x al cuadrado. Aquí, esta es una ecuación muy primordial, porque en primer lugar no tenemos lo que es el tiempo. Si en el enunciado no nos pide o no nos da de dato el tiempo y no nos pide hallar el tiempo, pues es mejor usar directamente esta ecuación de acá. Porque esta ecuación de acá no está en función del tiempo, no tiene en ningún término el tiempo. Pero, ¿por qué nos sirve? Porque tiene todos los datos menos el tiempo, ¿no? Entonces, y y x serían las coordenadas de análisis. En este caso pueden ser las coordenadas de donde va a chocar, ¿no? La pelotita. Entonces, la altura con respecto a un sistema de coordenadas. Casi siempre el sistema de coordenadas se lo pone donde empiece el movimiento. En este caso, el movimiento parabólico va a empezar en este punto. Entonces, nuestras coordenadas van a estar en este punto. Eso va a ser nuestro y nuestro x, ¿no? Entonces esto es nuestra coordenada y 0.0. Y con respecto a este sistema de coordenadas, nuestras y y nuestras x van a ser el punto de análisis que queremos analizar, ya sea este punto o el punto donde va a llegar, ¿no? Esto es gravedad, esta es la velocidad inicial con la que parte, que obviamente nos da de dato. Y el coseno cuadrado, obviamente también este es alfa, el ángulo de inclinación del movimiento parabólico con respecto al eje x. Y este es igual a la coordenada en el eje x. Entonces esta ecuación es clave, ¿no? Entonces la vamos a usar en esta ocasión. Lo que tenemos que ver en este caso, lo primero que tenemos que ver es la velocidad, ¿no? La velocidad es esta de acá. Lo vamos a poner un poquito más largo. Bueno, tiene que ser paralelo, ¿no? A nuestra rectita. Ya. Así lo voy a dibujar la velocidad. Esa velocidad es, bueno, aquí ya lo puse, ¿no? Pero lo voy a poner nuevamente aquí. Es de 10 metros sobre segundo. Y el ángulo que forma este ángulo alfa tiene que ser con respecto a la horizontal, es este ángulo de acá. Pero como está por debajo, le vamos a poner menos alfa. No, en este caso sería menos 30 grados, no menos 30 grados. Muy bien. Entonces todo lo que podemos hacer es reemplazar en esta fórmula que tenemos acá y despejar lo que queremos despejar. Lo que podemos ver en esta parte es si es que va a llegar a chocar en el suelo o en el edificio. ¿Y eso cómo lo vamos a analizar? Pues analizando esta ecuación de acá. En sí, y x, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a determinar eso? Primero asumiremos, ¿qué tal si llega al suelo?
Si llega al suelo, nuestra Y va a ser esta altura H, ¿no? Y vamos a despejar X, obviamente tenemos que despejar X, y si X nos sale menor o igual a D, que es igual a 30, obviamente va a chocar al suelo. Y si nos sale mucho mayor a 30, eso quiere decir que va a chocar con la pared del frente, ¿no? Con el edificio del frente. Entonces, analizaremos eso. Cambiaremos, o sea, esto lo colocaremos en función de lo que estamos trabajando. Ya. Y es la coordenada del punto de análisis que queremos saber. En este caso dijimos que va a ser H, pero como está por debajo de nuestro sistema de referencia va a ser menos H. Menos H. H que lo conocemos, ¿no? Que es 60 metros. Tangente de alfa. Alfa que lo conocemos que es menos 30. Por X. X queremos determinar. Eso es lo que vamos a determinar. Menos la gravedad, que es obviamente 9.81. Todo esto dividido entre 2 veces la velocidad inicial, que es 10 al cuadrado, por el coseno cuadrado de menos 30 por X al cuadrado. Lo que aquí vamos a determinar entonces es X, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Obviamente es una ecuación cuadrática. A ver, todo esto lo vamos a llevar al otro lado de la ecuación. Y nos va a quedar 9.81 2 por 10 elevado al cuadrado por el coseno cuadrado de menos 30 x al cuadrado. Esto igual lo vamos a llevar al otro lado, va a ir con negativo porque aquí está con positivo. Tangente de menos 30 por x. Y aquí está el menos h, el término independiente. No lo reemplazaremos, bueno, simplificaremos y reemplazaremos datos. Por ejemplo, esto lo pondremos de una vez en la calculadora. 9.81 2 por 10 elevado al cuadrado por esto lo pondremos en un paréntesis, coseno de menos 30, y esto lo dijimos en paréntesis porque todo esto también tiene que estar elevado al cuadrado. Nos da igual a 0.0654. 0.0654 x al cuadrado. Esto de acá, tangente de menos 30, es igual, calcularemos. Tangente de menos 30 menos 0.577, y con el menos que tiene aquí nos va a salir 0.577 5773 73 positivo x, y menos h, obviamente el h es dato que es 60. En este caso lo vamos a poner a la calculadora igual para resolver esta ecuación cuadrática. Nos vamos acá, ponemos el número 5, bueno, en esta calculadora, ¿no? A la opción 3 y colocamos los números. En este caso es 0.0654, 0.5773 y menos 60. Y obtenemos el primer valor de x, ¿no? X es igual a 26.19, 26.20. Y el otro valor también que es, porque obviamente como es cuadrática nos va a salir 2, ¿no? Menos 35.02. Ya, obviamente, respecto a nuestro sistema de referencia, nuestro movimiento tiene que ser positivo porque estamos yendo hacia el lado derecho, ¿no? Entonces es como si fuese hacia el lado izquierdo, entonces no puede ser esta, ¿no? Entonces esta es nuestra solución, nuestra x. ¿Y qué nos quiere decir esa x? Que vale 26.20.
Eso quiere decir que nuestro ancho de calle es lo suficientemente grande como para que la pelotita no llegue a chocar, sino la pelotita llega a un máximo de 26.20. O sea, prácticamente se podría decir hasta aquícitos, ¿no? Hasta aquí. Entonces, no choca, sino simplemente llega a la calle, ¿no? 26.20. Si hubiera sido mayor a 30 o 30, llegaría hasta esta esquina, ¿no? Si hubiera sido 31, ya chocaba con el edificio del frente. En este caso, no choca con el edificio del frente, sino que llega a caer en la calle. Muy bien. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que ver en este ejercicio, ¿no? Que sí llega a caer en la calle, ¿no? Y no choca con el edificio del frente. Muy bien. ¿Qué más nos dice? En cualquier caso, nos pide determinar el tiempo que tardará en llegar al suelo. Muy bien, esta ecuación nos ha servido para hallar, bueno, esto de acá, ¿no? Y no hemos usado tiempo. Ahora sí vamos a ver las ecuaciones que nosotros necesitamos para, para hallar tiempo, ¿no? Ecuaciones del movimiento parabólico con el tiempo. Bueno, son prácticamente casi las mismas que el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por ejemplo, en sabemos que también se dividen en dos, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Aquí lo voy a poner. En el eje X es el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí no existe variación de velocidad. La única fórmula que podríamos tener sería pues X, posición final, es igual a posición inicial, más velocidad inicial por el coseno del ángulo de inclinación, en este caso tita lo voy a llamar, por el tiempo, ¿no? Esto se podría decir que es en el eje X, y en el eje Y hay movimiento de caída libre. Hay movimiento de caída libre. En este caso, velocidad final es igual a velocidad inicial por el seno de tita más menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. La otra es y es igual a y sub 0 más velocidad inicial por el seno de tita por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Estas son las ecuaciones que nosotros usamos. Y obviamente esta más la agregaremos, ¿no? La podemos agregar. Entonces, lo voy a enmarcar esto en un cuadradito. Porque son todas estas las que nosotros usamos en movimiento parabólico. Ya. Cualquiera de estos las podemos usar para hallar el tiempo y es un poco indiferente. Este coseno es lo que se aumenta y el seno, ¿no? Estos recordemos que se aumenta porque la velocidad en un movimiento parabólico ya no es recto, sino es inclinado, ¿no? Entonces, digamos, es una descomposición que tiene. Si vamos a usar en el eje X, vamos a usar esta descomposición. Si este es B sub 0, esto va a ser B sub 0, como está en el adyacente al ángulo, va a ser B sub 0 coseno de tita. Si vamos a trabajar en el eje vertical es caída libre, entonces va a ser esto B sub 0 por el seno del ángulo tita, ¿no? Entonces, en otras palabras, vamos a dividir el movimiento parabólico en dos, y cuando estemos en el eje X vamos a trabajar con esto, y cuando estemos en el eje Y vamos a trabajar con estas ecuaciones de acá. Muy bien. Esto lo borraremos nomás. Muy bien, entonces empezaremos a hallar el tiempo en el que tarda en chocar al suelo. Pues eso está relativamente sencillo porque, bueno, estos no son menos, estos lo pondremos como un asterisco para que digamos que son ecuaciones. Ya. Podemos usar cualquiera de estas porque tenemos la distancia horizontal y la distancia vertical, ¿no? La distancia horizontal que llega a tener el proyectil, la distancia horizontal máxima pues es esta de acá, y la distancia vertical es esta h, porque hasta ahí es el suelo, ¿no? Entonces, pues nada, tenemos que ver cuál usamos. Podemos usar tal vez esta de acá, porque ya tenemos todo, ¿no? Y sí, podríamos usar esta de acá. Si usaremos esa de ahí, del MRU, porque las demás también te podemos usar, no habría problema. La cosa es que son más largas, no son más larguísimas. Y aquí está más cortita y despejamos simplemente el tiempo. Entonces empezaremos a usar esa. Ya.
Posición final. La posición final que va a tener obviamente es esta de acá, la que hemos hallado, 26.20. Posición inicial, obviamente, con respecto a nuestro sistema de referencia, pues es 0, ¿no? Estamos trabajando simplemente en el eje X. En el eje X esto es 0 y esta distancia es pues desde el eje X hasta hacia la derecha, que es 26.20, ¿no? Esto es 0. Más la velocidad inicial, que obviamente nos da de dato que es 10, por el coseno del ángulo θ, el ángulo de inclinación, ¿no? Que es este, que en este caso es 30, pero como está por debajo del sistema de referencia es menos 30. Por el tiempo que sería nuestra incógnita. Entonces vamos a despejar todo esto, lo vamos a pasar a dividir y nos va a quedar que el tiempo es igual a 26.20 dividido entre 10 por el coseno de menos 30. Y ya, ¿no? De esta forma vamos a obtener el tiempo que tarda en llegar al suelo la pelotita o el proyectil. Ya. 26.20, 10 por el coseno, donde el coseno aquí está, coseno de menos 30. 3.02. 3.02 segundos. Entonces ese es el tiempo en el que tarda la pelotita en llegar al suelo. 3.02 segundos. Listo. ¿Qué más nos dice el enunciado? Calcular con qué velocidad lo hace. Entonces nos pide calcular la velocidad en el suelo. Bueno, cualquiera diría que la velocidad en el suelo sería 0 porque hasta ahí llega su velocidad, ¿no? Pero no, es la velocidad con la que llega a impactarle al suelo. Entonces eso sí es lo que tenemos que calcular. Entonces, vamos a calcular en este momento la velocidad. Y para eso pues podemos usar otras ecuaciones. Por ejemplo, podemos usar cualquiera de estas. Pero la que nos interesa es la velocidad final, ¿no? La velocidad. Entonces vamos a usar la primera. Porque aquí no tenemos la primera. La velocidad final. Aquí todas las velocidades son pues, constantes. Aquí no nos va a servir, ¿no? Entonces vamos a usar esta de acá. Ya. Vamos a usar esta velocidad de acá. Velocidad es igual a velocidad inicial por el seno de θ menos gravedad por tiempo. Si nosotros empezamos de aquí, la velocidad es igual a 10, ¿no? Estamos empezando ya de una vez datos. La velocidad inicial, seno de menos 30 menos 9.81 por 3.02. De esta forma vamos a obtener la velocidad. Pero un cachito, ahorita les voy a explicar esta parte. No es la velocidad que estamos calculando y del inciso, sino, a ver, primeramente calcularemos cuánto es esta velocidad. 9.81 por 3.02. Muy bien, entonces la velocidad es de menos 34.63 metros sobre segundo. Es negativo porque está apuntando obviamente hacia abajo. No, obviamente está hacia abajo. La velocidad está apuntando hacia abajo. Pero lo que acabamos de hallar no es una velocidad, se podría decir, con la que está llegando totalmente al suelo. Lo que hemos hallado es una velocidad vertical con la que está llegando al suelo. Pero la velocidad con la que llega un proyectil al suelo no es pues totalmente vertical. A ver, lo pondremos aquí como un zoom. Un proyectil nunca va a llegar pues así, a menos de que sea caída libre, ¿no? Un proyectil siempre va a llegar con un ángulo. Eso lo pondremos acá. Siempre va a llegar con un ángulo. Entonces, lo que ahorita hemos calculado es la velocidad vertical, ¿no? Y la velocidad horizontal es lo que nos faltaría. Bueno, esa es la velocidad horizontal, lo podemos calcular también fácilmente, porque es simplemente la descomposición horizontal de la velocidad inicial con la que parte el móvil, ¿no? Entonces, lo vamos a calcular ahorita.
Lo que ahorita acabamos de hallar es la velocidad en el eje Y. Ahorita vamos a calcular la velocidad en el eje X. Y vamos a obtener recién la velocidad con la que llega el móvil. Esta velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de ambos términos al cuadrado. Entonces, esto es con lo que vamos a calcular nosotros. Lo pondremos acá abajo. Ya, muy bien. Este es el análisis que tenemos que hacer. Lo que acabamos de hallar ahorita es esto de acá. Tal vez sería buena idea ponerlo, ¿no? Ya, muy bien. Porque obviamente apunta hacia abajo, es el negativo, ¿no? Y ahora lo que vamos a calcular es b sub x. Y b sub x es pues la descomposición, ¿no? De esta de acá. Entonces, b sub x va a ser igual a b sub 0 por el coseno de 30. Reemplazando datos, 10 por el coseno de 30. Porque sabemos que en el eje X hay movimiento rectilíneo uniforme, o sea, la velocidad en el eje X, si lo descomponemos, se va a mantener constante en todo el eje X. En lo que cambia sí es en el eje Y, porque es un análisis de caída libre. Muy bien, entonces aquí tenemos 10 por coseno de 30, es igual lo calcularemos. 10 por coseno, perdón, de menos 30. 8.66. 8.66 metros sobre segundo. Listo. Ya hemos hallado b sub x y b sub y. Vamos a calcular el módulo de la velocidad total, se podría decir, ¿no? Porque lo que hemos hallado primero es la velocidad en el eje Y, o la velocidad vertical con la que cae al suelo, y esta es con la velocidad en el eje X, ¿no? Horizontal. Finalmente tendríamos que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de b sub x, o sea, 8.66 elevado al cuadrado, más menos 34.63 elevado al cuadrado. Y ya está, simplemente es poner esto a la calculadora. .66 elevado al cuadrado. Ahí está, ¿no? Más 34.63 igual elevado al cuadrado. 35.70. ¿No? Y esta es la velocidad con la que llega al suelo. Velocidad final o velocidad con la que llega al suelo. 35.70 metros sobre segundos. Y de esta forma hemos hallado el tiempo con la que, a la que llega al suelo. Bueno, primeramente hemos visto que sí llega al suelo. Hemos hallado el tiempo en que tarda en llegar al suelo. Y hemos calculado con la velocidad con la que llega al suelo, ¿no? Entonces, de eso consistía el ejercicio. Ya, muy bien, ahora resolveremos este siguiente problema. No, este es de otro, que lo vamos a hacer en un momento. Esto lo bajaremos. Ya, haremos este siguiente de acá. Nos dice, un tren acelera partiendo del reposo a razón de 1.80 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, las unidades ya nos da a entender que son unidades de aceleración, hasta alcanzar su máxima velocidad permitida de 140 km por hora. Ya, bueno, nos haremos un esquemita. Bueno, creo que en cualquier ejercicio de física lo mejor siempre es hacer un esquema. Ya. En el mismo esquema voy a anotar los datos. Nos dice, un tren acelera partiendo del reposo. Ya, supongamos que está partiendo desde este punto. Al tren lo vamos a idealizar como una pelotita igual. Ya. Si está partiendo del reposo, eso quiere decir que su velocidad inicial en este punto es 0. ¿No? Y un tren acelera partiendo del reposo a una razón de 180 metros sobre segundo. Entonces aquí tiene una aceleración de 1.80 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien.
hasta alcanzar su velocidad máxima permitida de 140 kilómetros hora. Entonces aquí me voy a poner otra pelotita. Es el mismo tren, simplemente que en todo este trayecto ha empezado desde cero, ha tenido una aceleración de 1.80 y ha llegado a tener una velocidad de máxima de 140 kilómetros hora. Bueno, aquí hay un problema, tendríamos que convertir, ¿no? No podemos trabajar en... Aquí hay metros sobre segundo al cuadrado y aquí está en kilómetros hora y... Ya sea el kilómetros hora o el metro sobre segundo al cuadrado, pero tendríamos que convertir. No, en este caso lo vamos a convertir las velocidades, pero dentro de un rato. Vamos, primeramente analizaremos los tramos que tenemos, ¿no? Bueno, hasta aquí llega a tener 140 kilómetros hora. Después de correr a esta velocidad durante un cierto tiempo, ya muy bien, ha corrido esta velocidad, con esta velocidad máxima un cierto tiempo, que no sabemos cuánto ha sido ese tiempo, lo vamos a poner aquí. Todo este tramito. Porque hasta aquí ha llegado con esa misma velocidad, 140 kilómetros hora, ¿no? Desacelera a razón de 120 metros, no, 1.20 metros por segundo. Va a desacelerar y la desaceleración es una aceleración negativa. Metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Hasta detenerse. Y listo. Hasta acá. Ya. Muy bien. Entonces, podríamos decir que tenemos tres tramos, ¿no? Tenemos tres tramos. Ah, bueno, nos dice una cosa más. Si en total has recorrido 5 kilómetros, hallar el tiempo que he empleado en ello. Ya, muy bien. Entonces nos dice que ha recorrido 5 kilómetros. Nos pondremos acá. Tan, 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 5 kilómetros. Muy bien. Y nos dicen hallar el tiempo que ha empleado en ello, ¿no? O sea, el tiempo desde que empieza hasta que se detiene. Y entonces lo dividimos en tres tramos, ¿no? El tramo A, el tramo B y el tramo C, ¿no? Es de la forma más adecuada de analizar este tipo de ejercicios. Muy bien, entonces analizaremos el tramo A. Hay que recordar que lo que nos interesa en este caso es hallar el tiempo, ¿no? Tenemos que hallar el tiempo. Y eso es lo que vamos a hallar, el tiempo de cada tramo. Y una vez hallar el tiempo de cada tramo, vamos a sumar los tiempos y vamos a obtener el tiempo total de todo el tramo, ¿no? Vamos a empezar con el tramo A, el tramo B y el tramo C. Empezaremos por el tramo A, lo pondremos acá. Tramo A. Muy bien, empezaremos con el tramo A. ¿Qué nos dice? A ver, el tramo A empieza con velocidad inicial 0. Bueno, hay que también recordar, nos pondremos aquí al lado las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Mente variado. Y uniforme también, ¿no? Porque hay un tramo donde la velocidad es constante, entonces es un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí me he equivocado, estos no son yes. Como estamos en MRV, no estamos en caída libre, entonces estos son X. Listo. Y nos pondremos aquí también la del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Listo. Estas son las del MRV. Ay, bien chistoso. A ver, esperemos que cierre. Muy bien cerrado. Y esta de acá es del MRU. Muy bien. Entonces, tenemos todas estas ecuaciones, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el tramo A. Obviamente el tramo A ya nos dice, ¿no? Que hay aceleración. Obviamente es un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque hay aceleración. Nos dice que su velocidad inicial y velocidad final ya tenemos del tramo A, ¿no? Del tramo A. Entonces tenemos todo para hallar lo que necesitamos, ¿no? En este caso vamos a usar la ecuación 1. Si su velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Lo que queremos hallar es el tiempo de cada tramo. Entonces aquí que tenemos es velocidad final que es de 140
Esto es igual a velocidad inicial, que es 0. Aceleración, que lo despejaremos de una vez el tiempo, que ya que todo lo tenemos de dato, ¿no? Velocidad menos velocidad inicial dividido entre la aceleración. La velocidad final, perdón, es 140 menos 0 dividido entre la aceleración, que es 1.80. Muy bien. Y de esta forma, bueno, hay un problema aquí, ¿no? No hemos hecho la conversión necesaria. Y ese es un problemita que tal vez hay que hacerlo al principio, ¿no? Creo que sí ha sido un error no hacerlo desde el principio, pero lo podemos hacer ahora. Tenemos que transformar 140 kilómetros a metros sobre segundo, ¿no? Entonces aquí lo convertiremos. La velocidad es igual a 140 kilómetros hora. Pero nosotros queremos en metros sobre segundo. ¿Qué hacemos? Primeramente hay que saber que en una hora, no hay, aquí pondremos, en una hora hay 3600 segundos, si no me equivoco. Entonces, lo estoy poniendo aquí arriba para que se simplifique, ¿no? Y abajo su equivalencia. Ahora, kilómetros a metros también hay que convertir. Sabemos que como está denominador, lo vamos a poner en el denominador un kilómetro para que se simplifiquen. Y la equivalencia en metros, 1000 metros. Muy bien. De esto, kilómetros con kilómetros se va a ir, hora con hora se va a ir, y nos va a quedar la velocidad en metros sobre segundo. Lo pondremos 140 por 1 por 1000 directamente lo pondremos entre 3600. Muy bien. Nos da que es de 38.89. 38.89 pondremos. 38.89 metros sobre segundo. No, y de esta forma ya hemos convertido. Ahora sí nosotros podemos reemplazar los datos que queríamos, ¿no? Ya no es 140, sino es 38.89. 38.89 menos la velocidad inicial es 0, obviamente ya ni lo ponemos porque como está partiendo del depósito es algo que tenemos que asumir, ¿no? La aceleración es de 1.80 metros sobre segundo al cuadrado. Y de aquí nosotros vamos a obtener el tiempo, lo voy a poner T sub A, o sea, del tramo A. Y nos da igual a 38.89 dividido entre 1.80. 21.60 segundos, ¿no? Y de esta forma hemos hallado el tiempo del tramo A. Muy bien, ahora tenemos que irnos al tramo B. En un momento esto lo bajaremos más abajo aún. Ya, vámonos al tramo B. Al tramo B. Muy bien, ahora aquí hay que ver de qué se trata. Se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, obviamente. ¿Por qué? Porque pues las velocidades son constantes. Entonces, cuando la velocidad es constante no existe aceleración, entonces ese es movimiento rectilíneo uniforme. Obviamente la única fórmula que vamos a usar en este caso es x es igual a x sub 0 más velocidad por el tiempo, ¿no? En este caso el tiempo del tramo B. Y aquí qué cosas tenemos y qué cosas no tenemos. Eso hay que ver. Por ejemplo, X, posición final, posición inicial. Con respecto a nuestro sistema de referencias, eso no nos hemos olvidado poner, lo pondremos. Que nuestro sistema de referencias es este punto de acá. El punto inicial, donde está empezando el movimiento. X y Y. Con respecto a nuestro sistema de referencia, X posición final sería este punto. No, con flechita no era. Ya que se quede con su flecha. Y aquí, ¿no? Entonces, la posición final llegaría a ser esto. Y la posición inicial llegaría a ser esta de acá.
Pero en este caso no tenemos ni la posición final ni la posición inicial. No la tenemos porque no tenemos las distancias como tal. Por ejemplo, en este caso de acá no tenemos la distancia. No tenemos la distancia. Pero lo podemos hallar rápidamente con ecuación número 2 en el tramo A. ¿No? Lo podemos hallar. Entonces lo hallaremos. Porque no hay otro camino que podríamos usar, la verdad. Eh, sí, no hay otro camino. Vamos a tener que sí o sí hallar la distancia del tramo A. O sea, hallaremos la distancia del tramo A. Esto sería como sigue en el tramo A. Lo bajaremos. Muy bien, entonces en el tramo A estamos todavía. Y vamos a hallar la distancia. Lo hallaremos con la ecuación número 2, porque la ecuación 3 también nos puede botar, solamente que hay que despejar todavía, mientras que aquí x ya está despejado. Entonces usaremos la ecuación número 2. X es x sub 0 más velocidad inicial t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. X obviamente es la posición final, ¿no? Con respecto a nuestro sistema de referencia, o sea, la distancia en sí, ¿no ve? Entonces la distancia en A lo podríamos poner. X sub 0 obviamente como está partiendo desde el inicio es 0. La velocidad inicial obviamente también es 0. Y aquí lo único que sería es eso de acá, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos, un medio a la aceleración nos da de dato, ¿no? Que es igual a 1.80. Y el tiempo que le hemos hallado, ¿no? El tiempo en el que recorre el tramo, que es de 21.60 al cuadrado. Y de esa forma vamos a tener la distancia del tramo A. Un medio por 1.80 por 21.60 elevado al cuadrado. 419.9 metros. ¿No? Está bien. Entonces esta es la distancia que recorre el móvil hasta el punto A, ¿no? Ya. Muy bien. Creo que aún nos va a faltar. Obviamente vamos a tener la posición inicial, que es 419.9. Pero la posición final no la tendríamos. Aún no la tendríamos, porque no nos da de dato. Entonces, vámonos directamente a trabajar con el tramo C. Vámonos a trabajar con el tramo C, porque en el tramo C tenemos más datos. Entonces, yo creo que de una u otra forma vamos a llegar también al resultado haciendo al final el tramo B. Trabajaremos entonces en el tramo C. En el tramo C, ¿qué tenemos? Tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado igual, porque aquí hay cambio de velocidades. No, las velocidades no se mantienen constante como en este caso. Aquí sí hay cambio de velocidad, porque hay desaceleración. Y debido a esa desaceleración nos dice que en un punto va a quedarse quieto. Vamos a trabajar igualmente podemos trabajar con la ecuación número 1 y después para calcular la distancia del tramo C vamos a trabajar con la 2, ¿no? Lo mismo que hemos hecho en el tramo A. Entonces eso vamos a hacer. Empezaremos por el 1, esto está mal. Velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. No, en este caso la velocidad es este es tiempo C. ¿No? Podemos despejar de aquí directamente el tiempo C. Y es igual a la velocidad menos velocidad inicial dividido entre la aceleración de ese tramo. Todo esto es en el tramo C nomás. Reemplazaremos datos. Velocidad final obviamente va a ser 0 porque hasta ahí va a llegar. Hasta ahí se detiene. Menos la velocidad inicial. La velocidad inicial es 140. Y la aceleración es de... no es 140. Hemos dicho que es 38.89. La velocidad ya la hemos convertido a metros sobre segundo. Entonces 38.89. Listo. Y tenemos la aceleración. La aceleración que es de 1.20, pero va a ser negativo porque es desaceleración. Menos 1.20. Listo, de esta forma vamos a calcular el tiempo del tramo C, o sea, en el que tarda en recorrer ese tramo C, hasta que se detiene, ¿no? Menos 38.89 dividido entre menos 1.20.
32.41. 32.41 segundos. De esta forma obtenemos el tiempo del tramo C. Algo más que tenemos que calcular del tramo C sería la distancia de ese tramo C. ¿No? La distancia de ese tramo C. Muy bien, lo podemos calcular igual con... ya, para el cálculo del tramo C, nos vamos a dar otro sistema de diferencias. Solamente para este tramo. Bueno, para cada tramo también, yo creo que sería lo mejor que trabajar simplemente todo desde este sistema de diferencia. Para el tramo C, de aquí vamos a empezar. Simplemente nos va a servir este sistema de diferencia para hallar solamente la distancia C como tal, ¿no? Y no desde este punto. Nos va a dar tal vez 5 kilómetros también nuevamente. Pero simplemente queremos saber la distancia de este tramito. Entonces, para saber simplemente la distancia de este tramito, le estoy poniendo el sistema de diferencia en este punto de acá. Muy bien, entonces para eso vamos a usar la segunda ecuación. Dijimos x es igual a x sub 0 más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición final obviamente va a ser la distancia del punto C o del tramo C. Posición inicial, como hemos puesto en el inicio del tramo C, pues va a ser 0. Más la velocidad inicial. La velocidad inicial es con la que parte 140. 140 por el tiempo, que en este caso también conocemos el tiempo, es de 32.41. Más un medio de la aceleración, en este caso es negativo también la aceleración, porque está desacelerando, que es 1.20. Por 32 por el tiempo al cuadrado, 41 al cuadrado. Aquí vemos que nos hemos equivocado, ¿no? No es 140, sino es 38.89. 38.89. Muy bien, y de esta forma vamos a hallar solamente la distancia de ese tramito C. Esto lo ponemos en la calculadora. Sería 38.89 por 32.41 más un medio por menos 1.20 por 32.41 al cuadrado. Y hasta tenemos 630.18. 630.18 metros. Entonces hemos hallado la distancia A del tramo A, la distancia del tramo C también lo hemos hallado. Y el tiempo del tramo C también y el tiempo del tramo A. Nos falta analizar el tramo B, ¿no? Eso es tal vez prácticamente lo complicado de este ejercicio. Pues vamos a analizar el tramo B. Y este es más fácil porque es movimiento rectilíneo uniforme, no es ni siquiera variado, ¿no? Porque la velocidad se mantiene. Pero nos faltaba datos. La fórmula para el movimiento rectilíneo uniforme es x es igual a x sub 0 más velocidad por el tiempo. En este caso el tiempo del tramo B, ¿no? Ahora sí tendríamos. Igual nos vamos a poner en este caso nuestro sistema de referencia como si fuese este punto de acá, solamente para hallar la distancia. Porque sí o sí necesitamos, ¿no? La distancia de este punto del tramo B para hallar el tiempo. Ya. De todas formas, también lo tendríamos porque ya que conocemos la distancia del tramo A y la distancia del tramo C, y tenemos la distancia total, que obviamente esto es igual a 5.000 metros, porque estamos trabajando en el sistema internacional, entonces podemos calcular la distancia de B, entonces calcularemos la distancia de B. La distancia de B no es nada más ni nada menos que 500, o sea, la distancia total menos la distancia de A,
menos la distancia de C, ¿no? O sea, 5000 menos distancia de A, que lo hemos hallado que es 419.9, menos la distancia de C, que es 630.18. Y listo, de esta forma vamos a obtener la distancia del tramo B. Acá lo pondremos. 5000 menos 419.9 menos 630.18. 3949.92. Listo, ¿no? Entonces, también sabemos, ¿no?, que esta fórmula no es nada más ni nada menos que decir velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Y es otra de las formas de decirlo. Y como ya tenemos la distancia, ya tenemos la velocidad, ya tenemos el tiempo, bueno, tenemos que determinar el tiempo, perdón. Vamos a despejar el tiempo. Ya, así nomás. Esto va a pasar a multiplicar y la velocidad va a pasar a dividir, ¿no? De esta forma vamos a obtener el tiempo de B, que sería igual a la distancia que hemos hallado ahorita, que es de 3949.92, dividido entre la velocidad que hay en ese tramo. Y la velocidad en ese tramo no cambia, por eso es movimiento directivo uniforme, que es de 140 o 38.89. 38.89. Listo, y de esta forma vamos a obtener el tiempo de B. 3949.92 dividido entre 38.89. 101.57. 101.57 segundos. Y hasta de esta forma hemos hallado los tiempos de cada tramo, del tramo A, del tramo B y del tramo C. Lo único que nos queda por hacer es calcular el tiempo total, lo voy a colocar como T mayúscula, que no es nada más ni nada menos que la suma de los tiempos de cada tramo. El tiempo del tramo A es 21.60 más el tiempo del tramo B, que es 101.57, más el tiempo del tramo C, que es 32.41. Y ya con eso simplemente es ponerlo a la calculadora. No, el tiempo es colocarlo en la calculadora. Lo pondremos 21.60 más 101.57 más 32.41. Y nos da 155.58. 155.58 segundos. Pues prácticamente eso es lo que nos pide, ¿no? Nos pide hallar el tiempo que ha empleado en ello. Bueno, aquí también nos da la respuesta, ¿no? 155. Yo creo que es un cambio de decimales, ¿no? Los que hay, tal vez algunos decimales me lo he comido, tal vez por eso está aquí más exacto. Y de ahí me sale con algunos decimales más. Pero yo creo que el resultado está bien porque 155 con 155 casi es un margen de error aceptable de todo el procedimiento que hemos hecho, ¿no? Pues prácticamente con todo eso nosotros calculamos el tiempo que tarda desde este punto hasta este punto, ¿no? 155.58 segundos. Muy bien, en eso consistía este ejercicio de acá. Ahora vamos al último. No, en este mismo gráfico lo voy a trabajar. Ya. Nos dice, una partícula se mueve de A a B en 4 segundos, de B a C en 3 segundos, de C a D en 5 segundos, como se muestra en la figura. Determinar la rapidez y la velocidad media entre A y D. Hay que recordar algo, que rapidez, no rapidez, lo pondremos acá. Rapidez es pues la
lo podríamos expresar de la siguiente forma, como una B, y de esta forma, ¿no? Tal vez. Es que la rapidez es el módulo del vector de la velocidad, ¿no? Entonces lo podríamos expresar de esta forma. Y la rapidez es igual a la distancia que recorre en ese tiempo que lo recorre. No, en este caso lo podemos calcular también rápidamente. Tal vez la distancia sería esta de acá. Este es un cuarto de circunferencia, ¿no? Entonces un cuarto de circunferencia es, bueno, sabemos que 2pi por radio es de una circunferencia. Lo ponemos 2pi por el radio, que en este caso es 3. Pero como simplemente es un cuarto lo dividimos entre 4. Este es el tramo AB. Más el tramo BC, que sería 5 metros, ¿no? Aquí mismo nos dice. Más esto sería ya no sería un cuarto de circunferencia, sino sería 3/4 de circunferencia, ¿no? Lo pruebo aquí, 2 pi t entre 3 por 3, que esto es la circunferencia, ¿no? El diámetro de la longitud de la circunferencia. Entonces, o el perímetro se podría decir. Pero nosotros no queremos todo, sino queremos 3/4 partes. Aquí lo pondremos por 3 entre 4, ¿no? Y todo esto ocurre en un determinado tiempo. ¿Cuánto? Aquí nos dice 4 segundos, más BAC, que lo hace en 3 segundos, y CAD, que lo hace en 5 segundos. Sí, entonces de esa forma nosotros podemos calcular la velocidad, perdón, la rapidez, ¿no? La rapidez. Entonces esto lo ponemos en la calculadora. 2 por pi por 3 dividido entre 4 más 5 más igual, ¿no? 2 por pi por 3 dividido entre 4. Todo dividido entre 4 más 3 más 5, ¿no? Que es el tiempo en el que da todo ese trayecto, da el tiempo en el que recorre toda esa trayectoria. Y nos da 1.99. 1.99 nomás lo pondremos. Parece que es 2, pero 1.99 metros sobre segundo. Esa es la rapidez con la que el móvil recorre todo ese trayecto, ¿no? 1.99 metros sobre segundo. Ya, esa es la rapidez, ¿no? Y ahora nos dice, y la velocidad media entre A y D. Ahora, la velocidad media tiene una particularidad. La velocidad ahora sí es un vector. Y ahora ya no es pues distancia entre tiempo. Es desplazamiento, que es otro vector. Entre ese tiempo también que lo hace, ¿no? Obviamente, el desplazamiento es un vector que va desde el punto inicial hasta el punto final. Y el vector desplazamiento es pues ese, ¿no? Desde donde, no sé si lo hacemos con... lo voy a hacer con ese colorcito nomás. Ese sería el vector de desplazamiento. Desde donde empieza el movimiento hasta donde termina. Este de acá va a ser nuestro vector desplazamiento. Nuestro vector de desplazamiento también lo podríamos calcular, ¿no? Y es igual, a ver, esta distancia que es 3 y esto hasta, bueno, 3 lo pondremos, más 5 menos, o sea, 3, o sea, simplemente esto de acá, lo vamos a borrar. 3, ¿no? O sea, todo esto de acá vale 3, más estos 5 hasta aquí, ¿no? Y lo restamos este pedacito de acá. Eso es lo que estamos haciendo. 3 más 5, pero hay que restar este pedacito que sería igual 3, ¿no? Porque es el radio. Sí sería 5. Sería 5.
y el tiempo en lo que lo realiza es pues los mismos, ¿no? 4 más 3 más 5. Y eso, ¿no? Eso es prácticamente el ejercicio. A ver, esto es colocar simplemente la calculadora. La velocidad media. Esto lo pondremos. 5 dividido entre 4 más 3 más 5. 0.42 sobre segundo igual. ¿No? Entonces lo que podemos ver en este ejercicio es que a la rapidez lo que le interesa sí es la trayectoria que recorre el móvil, ¿no? O sea, todas estas distancias que nos ha dado el gráfico. No, pero en la velocidad no. A la velocidad simplemente le importa el punto inicial y el punto final. Lo demás no es lo que no le incumbe, se podría decir. Por eso simplemente le hemos tomado el vector de desplazamiento, que sería desde el punto A hasta el punto D, ¿no? Y en ese determinado tiempo igual en el que lo ha hecho, obviamente en el mismo tiempo, ¿no? 0,42 metros sobre segundo sería la velocidad. Y es prácticamente en eso consistía este ejercicio.